Una vez fuimos a una misa de, ¿cómo que llama el pueblito que está allí? Masparrito. ¿Dónde está la capilla? No, ¿dónde está la capilla? ¿Cómo es? La carretera está para allá. Masparrito, ¿no? ¿Dónde está la capilla ahí al frente de la carretera? De Masparrito para adentro nos fuimos. Y las indicaciones que nos dieron, siga derecha, siga derecha, siga derecha. Me parece que era Buenos Aires, para allá queda Buenos Aires, creo, ¿no? Allá donde nos quedamos pegados, ¿dónde fue? Buenos Aires. Y entonces nos fuimos para Buenos Aires, pero no Argentina, sino de Santa Rosa. Aquí en Santa Rosa también hay un pueblo que se llama Buenos Aires. Y nos fuimos dándole para allá. Y dele, y dele. Y llegó un momento en que no había carretera. En que lo que había era monte, grama. Y nos dijeron, siga derecho. Claro, la Toyota, el carrito, pues, pasa por todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Pasa por ahí. Y el chofer empezó a darle. Pero no había camino. Y dele, pero no había camino. O sea, había tanto monte que usted no sabía dónde era el camino. Y el chofer, que es medio ciego, de regreso, fue y se incunetó. ¡Ah! Cayó la Toyota del caucho atrás, cayó en un hueco. Y ahí se quedó pegado. Se quedó pegado. Y ahí bregamos, empezó a llover. Y dele para adelante, y dele para atrás, y dele para adelante, y dele para atrás. Claro, como había tanto pasto, tanto monte, había un hueco muy grande. El chofer se ahorilló un poquito y no dio cuenta que era, ¿cómo es que llama eso? La cuneta. Eso, la cuneta. Nos incunetamos, es que llaman aquí en Venezuela. Había una cuneta. Y el carro se cayó para allá. Hasta un video hicimos ahí del carro incunetado. Y dele para adelante, y dele para atrás, y dele para adelante, y dele para atrás. Bueno, eso quemó cloche, casi que quema el carro. Hasta una ballesta el carro dañó. Sí, el carro empezó a sonar feo después. Pero salió el carrito, ¿verdad? Gracias a Dios. No había camino. Y cuando no hay camino, en algún lugar es difícil andar. Es difícil, no es fácil. Cuando no hay un camino hecho, cuando no hay un camino realizado, es muy difícil transitar. Ustedes y yo tenemos carreteras por aquí, pero muchos de ustedes tienen parcelas, fincas o bueno, lugares pequeños donde si ustedes no cortan el monte, donde si ustedes no están caminando constantemente o el ganado camina, ¿qué pasa? Se monta. Y después que se monta, puede llamarse camino real, pero si no se transita, ¿qué pasa? Se llena de monte. ¿Y quién pasa por ahí? Nadie. De eso vamos a hablar en esta lectura. Mire, el libro del profeta Isaías, capítulo 40, por allá en el versículo 3 más o menos, por allá en el versículo 3, Isaías capítulo 40, versículo 3, dice algo acerca del camino. Si ustedes y yo no limpiamos los caminos, en los potreros, en los campos, cuando alguien vaya y es como nosotros que no sabe, no es vaquiano, ¿qué sucede? Se encuneta. ¿Qué sucede? Se pierde. Dígame, cuando estaba comenzando yo a trabajar aquí en Santa Rosa, yo me iba en moto en las comunidades, habían problemas de gasolina como todo el tiempo, y tenía que irme en moto. Y me llevaba uno a este, no a otro. ¿Y usted sabe? Sí. ¿Y usted conoce? Sí, padre. ¿Y usted, verdad? Sí, padre. Hay unas comunidades por allá que se llaman Chispeadero, Patolopero, La Herrera, Danta y Mamón Mamonal. Son 5 comunidades para el otro lado de la carretera, para allá. ¿Algunos ha ido para allá? ¿Conocen? Bueno, son lejos, dígame, Mamón Mamonal y la Danta. Y un día nos fuimos por allá, creo que fue para Patolopero. Y de Patolopero a Chispeadero, para llegar, pues hay muchos cruces, muchas calles donde usted puede pasar, pero si usted se equivoca, aterriza en Danta o aterriza en Mamón Mamonal o para por allá en Dolores, porque eso colina por esa zona. Bueno, digo al muchacho, ¿usted sabe? Sí. ¿Usted conoce? Sí. Sí. Vámonos pues. Me monto yo en esa moto. Pero ya llevaba como 2 horas y media andando en moto y yo miraba que no llegábamos. Y yo sumaba, restaba, multiplicaba. Yo decía, tenemos como 2 horas de la casa
hora y media más 2 horas y pico que estamos perdidos, que nos va a acabar la gasolina. Y yo llego y le digo, ¿y usted sabe? Sí, ¿para dónde es más allá? ¿Qué cuento? No sabía. Y yo le digo, pero pregunte. Y entonces habían unos chamos que estaban sacando pescado por allá, unas alcantarillas que yo jamás he vuelto por allá porque para allá no era. Y epa, ¿y dónde queda la comunidad? Creo que era La Herrera o Chispeadero, que están cerca. ¿Dónde queda Chispeadero? No, dejaron el camino. Regrésense en el cruce de yo no sé qué, Casa de Tabla, Mata de Tabla, yo no sé cómo llamarla por allá. Cruzan, no, nos habíamos perdido. El chamo no sabía el camino y decía que sí seguía andando. Y nosotros, perdidos. De eso es lo que el profeta Isaías, en el capítulo 40, desde el versículo 1 y siguiente, pero el 3 más adelantico, nos va a decir que hay un camino que debemos preparar, que hay un camino que debemos limpiar. La vida del cristiano es limpiar un camino. Lo que estaban haciendo estos niños ahorita en la convivencia, eso es preparar un camino, eso no es tiempo perdido. Yo no sé por qué hay padres que se ponen bravos y dicen, ay, la catequesis tanto tiempo, ay, dígame, ¿usted cuántos años estudia su hijo? Empieza a estudiar desde ¿a qué edad comienzan los niños a estudiar? 5 o 6 años, no sé, más o menos. Desde los 5 años, 6, 7, mire, yo terminé de estudiar a los 15 años en la escuela y en el colegio, y fui al seminario y me colocaron 8 años de estudio. Ya cuando tenía como 24, 25 estaba dejando de estudiar. Desde los 5 años, 20 años estudié. Gracias. Para preparar el camino para ser sacerdote. ¿Y usted qué pretende? Que su hijo en 2 años o por una convivencia que es un día ya salió santo, ya salió buenecito, ya no quiebra un plato? Pues no. Y entonces es donde los padres se oponen y dicen, pues yo no voy a llevar a mi hijo, es una perdera de tiempo. No le prepare el camino al pelado, que cuando ese niño crezca y sea un grosero, sinvergüenza, vagabundo. ¿Conocen alguno de esos? Cuando sea un desobediente, un altanero, un callejero. ¿Conocen algún niño así? ¿Lo conocen? Cuando sea el niño que haga lo que le viene en gana, usted va a decir, ay, no le preparé el camino, me perdí. Me quedé encunetado, me quedé hasta acá. Miren cómo lo dice el profeta en ese día. Isaías capítulo 40, versículo 3. Oído al tambor, paren la oreja. Una voz clama. ¿Una qué? Voz. Una voz, ¿qué pasa? Clama. Clama, grita, habla, dice. ¿Qué es lo que clama la voz? Y esto es para todos. Epa, ¿cuál era la cita? ¿Se acuerdan? ¿Isaías qué? ¿40 qué? 3 en adelante, muy bien. Aprendan la cita porque al menos cuando usted vaya a leer la Biblia diga, voy a leer esta cita bíblica que el Padre me dijo. Isaías 40, 3 y siguiente. Una voz clama, grita, el camino de Dios se prepara con la voz. El camino de Dios se prepara con la enseñanza que le va a dar a su hijo. Usted no pretenda que en la calle su hijo va a tener conocimiento de Dios. Usted no pretenda que su esposo, su esposa va a tener conocimiento de Dios si usted no le habla, si usted no le lee la Biblia. La voz, la palabra de Dios es importante en ese proceso de desarrollo, de crecimiento y de estudio. ¿Y cuántos padres cometen el peor error de su vida? Que no permiten que sus hijos sean preparados por la voz de Dios. Una voz clama, ¿dónde? Escuchen. Preparen el camino del Señor en el desierto. ¿Dónde es? En el desierto. En el desierto, dice la voz, preparen el camino del Señor. 2 cositas. El camino de Dios hay que prepararlo. Y para prepararlo hay que conocerlo. Y segundo, el camino del Señor va a estar en el desierto. Y yo quiero centrar la atención aquí. Escuchen. Primero, preparen el camino. Si ese camino donde nosotros pasamos y nos quedamos de atollados o encunetados fuera estado limpio, yo creo que no fuéramos caído en la cuneta. Yo creo que no fuéramos caído en un atolladero, en el barro. No. ¿Por qué caímos? Porque el camino no estaba preparado. Porque el camino no estaba bien dispuesto.
Si en la vida ustedes no preparan el camino en las cosas de Dios, sepan que vendrán días duros. ¿Y qué significa preparar el camino? Primero, ¿cuál es el primer sacramento? La iglesia tiene una preparación. A ver, niño, catequesis, a ver, ¿cuál es el primer sacramento? ¿Cuál es? Ah, sí se lo sabe. Ese es el primer paso para preparar el camino, que su hijo se haya bautizado. Pregunto, ¿usted ya bautizó a sus hijos? Sí, padre. Muy bien, 20 puntos. El segundo paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo sacramento? La confirmación. Pregunto, ¿usted ya se confirmó? Ah, caramba, eso es el camino y deben prepararlo. Tercer sacramento. Bueno, hábleme con seguridad porque... ¿Cuál es el tercer sacramento? Ustedes, ayúdenlo. ¿Pero por qué dudan? ¿Por qué se asustan? ¿Cuál es el tercer sacramento? Penitencia o confesión. ¿Usted ya se confiesa o no se confiesa? El cuarto sacramento. ¿Usted ya hizo su primera comunión o no la ha hecho? Quinto. Pero sin dudar, lo voy a hacer examen, esto es sinvergüenza, mire. ¿Cuál es el quinto? Unción de los enfermos. ¿El sexto? Eso, así que me gustan. ¿Y el último? ¿Seguro? Ese es el camino y hay que prepararnos. Hay gente aquí que llegó hasta la confirmación y no pasó al matrimonio. ¿Conocen alguno que no se ha casado? ¿Que vive en concubinato? Sí, yo conozco varios. Allá en Santa Rosa, claro, aquí no, en Santa Rosa. Santa Rosa. Dice la palabra de Dios, preparen el camino donde va a pasar Dios. Si ustedes preparan el camino, no se quedan atollados. Si ustedes preparan el camino, no se pierden, como le pasaba al padre por allá que andaba en esos montes perdidos, no sabía ni dónde estaba. Ni el GPS funcionaba para allá porque no, ni señal había. Preparen el camino. Ahora, ¿dónde es el camino? En el desierto. ¿Dónde es el camino? En el desierto. ¿Cuál es la cita que estamos leyendo? ¿Isaías qué? 43, muy bien, muy bien. El camino se va a preparar en el desierto. ¿Alguno de ustedes ha ido al desierto, a los médanos de Coro? ¿Han visto los médanos de Coro? Los médanos de Coro tienen una carretera por el medio. Y viene el aire y tapa la carretera. Y pasan las máquinas y limpian el camino. Para el otro lado viene el aire. Y ahí están los médanos. Los médanos aquí no son como en otros lugares. Los médanos aquí son arena. Aquí no son piedras, son arena. Por lo menos en Tierra Santa, cuando yo fui a Tierra Santa, el desierto no es arena, sino son piedras amarillas y muchas montañas de piedra y es árido. En Coro, aquí en Venezuela, el desierto, ojalá usted pueda venir algún día y conocer el desierto. Es hasta bonito como la arena pasa de un lado al otro. Y viene la máquina y ¡pum! Agarran y tiran y quitan la arena y quitan la arena. Y ahí están, quita arena. Pero esas máquinas están trabajando siempre, porque si no trabajan siempre, el desierto tapa el camino. ¿Quién quiere ir a trabajar allá? ¿Quién quiere estar allá? Nadie. ¿Quién quiere vivir allá? Nadie. La gente va de turismo, la gente va de vez en cuando, se toma la foto, la sube al Facebook y se sale corriendo. Ahí no vive gente en ese desierto. Viven cerca o lejos, pero no vive gente ahí. Cuando la palabra de Dios dice, preparen el camino en el desierto, significa que cuando usted le vaya a hablar a Dios, de Dios a alguien, que cuando usted le vaya a hablar de la palabra de Dios a alguien, no le va a hacer caso, es como un desierto, no le va a hacer caso. ¿Conocen algún niño de esos rebeldes que no quieren nada con Dios? De esos esposos rebeldes que no quieren nada con Dios, de esas mujeres rebeldes que no quieren nada con Dios, dice la palabra de Dios, eso es un desierto. Hoy la palabra de Dios nos invita a preparar el camino. Dentro de poco vamos a tener la celebración de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo ya de Adviento.
que ustedes y yo podamos aprender a preparar el camino. ¿Qué camino estás preparando? Vive los sacramentos. Si no has cumplido con los sacramentos y todavía te falta uno, ponga la pila, porque si usted no prepara el camino del Señor, después no se queje, después no llore y después no diga, ay Señor, nadie me dijo que yo tenía que cumplir con todo esto. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.